de quitar cualquier pensamiento que tengamos en nuestra mente que pueda interrumpir claramente en la alabanza a nuestro Dios, que pueda interrumpir claramente en nuestro crecimiento espiritual. Sabemos que Satanás anda como león rugiente, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, viendo a quién devorar. Y si nosotros le damos la oportunidad y en este momento, que es el tiempo de Dios, iniciamos pensando en algo fuera de aquí, Satanás va a ayudarnos, ¿verdad?, a continuar pensando en ello. Vamos a prepararnos, ¿verdad?, nuestras mentes, nuestros corazones para así meditar en la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando, hermanos, en cuanto al esquema de redención. ¿Qué es esquema de redención, hermanos? Ahora es el día de pruebas. El hermano Noé me dio una buena idea de darles pruebas, hermanos, exámenes, ¿verdad?, en aquel estudio que dio. Y claramente, hermanos, si vemos, un examen, una prueba no es mala. Un examen, una prueba es una ayuda para nosotros, para ver qué tanto estamos creciendo en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es claramente, no les voy a dar un papel para que escriban, ¿verdad? Pero claramente voy a hacerles preguntas. ¿Qué es esquema de redención, hermanos? ¿Qué es esquema de redención? Un propósito, es el propósito de Dios, ¿verdad? Podemos ver que esquema de redención, hermanos, es el plan divino de Dios. Y esto es algo muy importante en el cual tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, leíamos, no me voy a regresar tanto, pero de ahí me voy a basar a lo que vamos a estudiar ahorita. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 en adelante dice así el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Según, dice ahí, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer hasta ahí. Cuando dice predestinados, claramente sabemos que está hablando de ¿qué? Individualmente de nosotros. ¿De qué está hablando? De la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, el reino. La iglesia, el reino es lo que es predestinado. Y todo aquel que es añadido a la iglesia, el reino, es parte de lo que es predestinado por Dios, que es la iglesia. Vemos aquí que este misterio es algo en el cual la Biblia, el Antiguo Testamento, nos deja saber a cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 15, 4, hablábamos en la mañana, nos dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron con un fin. Y ese fin era el que llegáramos a nosotros a conocer a Cristo resucitado, que llegáramos a conocer el reino establecido por Cristo, que llegáramos a conocer cómo nosotros podemos ser añadidos por medio del bautismo y podemos ser perdonados nuestros pecados. Y este plan divino, hermanos, el esquema de redención nos viene hablando desde el Antiguo Testamento. Hablábamos que nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y podemos llegar a diferentes conclusiones, pero el esquema de redención claramente nos deja saber paso por paso, desde el principio del que entró el pecado, entró la promesa. Y de ahí nos va hablando cómo fue usando Dios a todos estos hombres y mujeres hasta llegar a Cristo, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, entra el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 15, entra, ¿qué cosa? La profecía, la promesa, ¿verdad? La promesa de la simiente. Mirábamos que esta promesa claramente va yéndose durante el transcurso y llegamos, el último domingo que estamos estudiando, llegamos hasta a Abraham. Llegamos hasta Abraham. Abraham, ¿verdad?, fue seleccionado por Dios. Hemos visto Efesios, todo esto está desde antes de la fundación del mundo. Dios claramente mirábamos que inicia
inicia por medio de Abraham a preparar la nación de la cual sería establecido el reino de Cristo. Aquí es el principio. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Si ustedes ven, allí le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Le está diciendo claramente qué cosa Dios a Abraham. Cuando le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ¿qué le está diciendo a Abraham? Dios a Abraham, con esto. Si a usted le dicen, sálgase de aquí de la ciudad y deje su casa, ¿qué le está diciendo? ¿Ah? Sí, pero está ordenando, pero ¿qué le está diciendo que haga? ¿Ah? Que se olvide de todo. Que se olvide de todo, ¿verdad? Sal de tu tierra y tu parentela. Le dice ahí, ¿verdad? Dice, versículo 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí viene, ¿verdad? Aquí viene este plan divino de Dios. Versículo 2 dice, y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré, tu nombre, y serás bendición. Bendeciré, dice, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un momento, Sara no podía tener hijos. ¿Cómo está esto, verdad? Sara era estéril. Y Dios, Jehová, le está diciendo a Abraham, deja todo porque de ti voy a hacer una gran nación. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Cuál fuera sido nuestra reacción, hermanos? Sabiendo nosotros como varones, ¿verdad?, que nuestras esposas no pueden tener hijos. Y era de mucha edad también, era ya grande de edad. Y Dios le está diciendo, deja todo lo que tienes y vete a donde yo te mostraré. Y de ti voy a hacer una gran nación. No le dijo, te voy a dar nada más. Dice, voy a hacer una gran nación. Esto es increíble, ¿verdad? Cómo funciona claramente el poder de nuestro Dios, el plan de Dios. Vemos aquí que le habla en cuanto a la nación vendría a ser numerosa. Y ahí vimos esos pasajes ya la vez pasada. ¿A qué comparó la nación Dios? ¿A qué la comparó? A dos cosas vimos. A la arena y las estrellas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros decíamos podemos contar la arena? La arena, vamos, ¿la podemos contar? Decíamos que cuando miramos a las estrellas, miramos y decimos, ahora sí, ¿verdad? Pensamos, 1, 2, y luego de repente, ¿verdad? Bueno, así vendría a ser la nación que Dios le está diciendo a Abraham. De ti vendrá una nación grande. Pero lo importante no era esta gran nación, sino que lo importante de esta gran nación es que vendría a nacer ¿quién? Cristo, ¿verdad? La simiente que habla en Génesis 3:15. Vemos ahí, hermanos, que por esta razón Abraham es conocido como el padre de Israel. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? Vemos cómo siempre se nombra a Abraham, nuestro padre Abraham, dice el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Siempre menciona a nuestro padre Abraham. No vamos a leer todos esos pasajes porque ya los leímos, pero solamente un repaso. Mirábamos también que, acuérdense, si quieren una copia yo se las doy, hermanos, no se preocupen, yo les doy una copia de esto. Si es posible me traes una memoria y se las paso en una memoria de computadora para pasarles todo, o un correo electrónico y les mando todo por ahí. Dios prometió claramente que por medio de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Aquí vamos nuevamente con Abraham, nos vamos al capítulo 22, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 18, le vuelve a decir Dios a Abraham, en tu simiente, le dice, serán benditas, ¿quién? Todas las naciones, ¿de dónde? Entonces no era nada más del lado de Europa, de todo el mundo, ¿verdad? Cuando habla esto.
Dice ahí claramente, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Claramente podemos decir, no, pues es que Abraham pecó, Abraham hizo esto, pero el punto del esquema de redención, hermanos, se basa en los propósitos que Dios tenía con Abraham y lo que Abraham hizo en cuanto a obedecer a Dios. ¿Abraham era hombre o no era hombre, hermanos? ¿Existía el pecado para este entonces o no existía el pecado? ¿Existía Satanás o no existía Satanás? Y Satanás desde el principio ha querido vencer ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Satanás claramente ha buscado formas. No nos vamos a ir a toda la historia de Abraham. Sabemos que Abraham, ¿verdad? Cuando se metió a este lugar y dijo que su esposa era su hermana. Bueno, eso no es el propósito del esquema de redención. El propósito del esquema de redención es este. En cuanto Dios le está diciendo, las naciones van a venir de ti y tu simiente tu simiente va a venir de estas naciones. Eso es el punto principal de la historia de lo que es el plan divino de Dios. Mirábamos que Cristo es la simiente de la promesa. Hechos capítulo 3, vamos ahí hermanos, los estamos viendo. Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Si alguien lo gusta leer, puede leerlo. Claramente vemos aquí el discurso de Pedro, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, estamos viendo en la mañana Hechos 3, cómo Pedro y Juan fueron al templo, hicieron este milagro con aquel paralítico, aquel cojo, y aquí empieza a hablarles, varones israelitas. Bueno, ahora les está diciendo parte del discurso, lo vamos a ver el próximo domingo todo esto. Les está diciendo claramente, vosotros sois los hijos de los pueblos, de los profetas, perdón, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, ¿a quién? A Abraham. A Abraham. Entonces aquí ya les está hablando, ¿verdad? Del pacto de Abraham. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No es lo que acabamos de leer? Génesis capítulo 22. ¿Qué tanto tiempo había pasado de Moisés al tiempo de Pedro? Ya había pasado tiempo, hermanos. Y aún así, aquí está repitiendo, ¿verdad? Claramente Pedro, la profecía que Moisés escribió, ¿verdad? Que Dios le dijo a Moisés que escribiera en cuanto a Abraham. Entonces vemos aquí, ¿ok? Dice, a vosotros primeramente, les está hablando ¿a quién? Cuando dice a vosotros, ¿a quién les está hablando Pedro ahí? A los israelitas, a los judíos, ¿verdad? Dice, vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A su Hijo, envió a su Hijo. Aquí está hablando la simiente. Si vamos ahora ahí a Gálatas capítulo 3, aquí más claro no puede estar, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Si alguien gusta leerlo. ¿Ok? ¿Acaso vemos alguna cosa en lo cual la Biblia nos enrede, hermanos? ¿O que la Biblia nos mienta? Estamos viendo desde el Antiguo Testamento, en Génesis, que Dios le está hablando, ¿verdad? Moisés está escribiendo lo que Dios le está diciendo. Y le está diciendo que él le habló a Abraham y le dijo, te haré gran naciones, pero de esas naciones vendrá la simiente. La simiente que Dios le dijo a Eva, ¿verdad? Y a Satanás, la simiente. Si se fijan los tiempos, esquema de redención son tiempos, pero está hablando de una sola. Aquí dice nuevamente el apóstol Pablo, ahora bien, nuevamente dice, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas.
Y luego dice, y a su simiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto cuando dice, y a su simiente, no dice a las simientes? ¿Qué quiere decir esto? Que es un Salvador solamente, ¿verdad? Hay un Salvador. Una sola iglesia. Hay un Salvador. Pero la Biblia nos dirá quién es el Salvador. ¿Qué nos está diciendo ahí el mismo pasaje? ¿Verdad? Dice ahí, dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Cristo, ¿verdad? Cristo. Y este es el plan divino de Dios, hermanos. Esto es lo que nos deja saber el Antiguo Testamento, hablando en cuanto a Cristo, ¿verdad? Mirábamos también que nosotros, los cristianos, hemos recibido la promesa de ser llamados hijos de Abraham también, ¿verdad? Gálatas ahí mismo, capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Alguien gusta leerlo? Puede hacerlo. No, adelante, hasta el 9. Estamos viendo algo importante aquí, hermanos. Como que ellos pensaban que era solamente los judíos, pero volvemos a ver cómo Dios le dijo a Abraham, de tus simientes serán benditas, ¿quién? Todas las naciones. ¿Ven lo importante? Este era el misterio en el cual no comprendían, el misterio que Pablo dice, ya ahora nos lo ha revelado a nosotros este misterio. Por eso aquí, ¿verdad? Claramente Pablo dice, Abraham creyó. Y luego algo muy importante que Pablo nos está enseñando aquí, dice, y la escritura. O sea, está hablando de la escritura. ¿Cuál escritura? La ley, ¿verdad? Está yéndose a las profecías, ¿verdad? No está hablando Pablo un pensamiento de él, sino que está hablando acerca de lo que está escrito, hermanos. Lo que está escrito. Y fíjese, y luego dice claramente, dice, dio de antemano ahí mismo la buena nueva a Abraham. ¿A quién le dijo primeramente que todos serían salvos por la simiente? A Abraham, al mismo que le hizo la promesa. Al mismo que le hizo la promesa. Por eso ahora, hermanos, nosotros por la fe, ¿verdad? Ahora nosotros venimos a ser hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y esto es algo que vemos aquí en este pasaje. Versículo 3, capítulo 3, versículo 28 y 29. Ahora aquí ya nos aclara más claro, ¿verdad? Esto lo que está diciendo al principio en estos pasajes. Dice, ya no hay ¿qué? Judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Exactamente. Entonces, si se fija, hermano, si usted mira, hermano y amigo, el Antiguo Testamento claramente tenía su propósito. Dios tenía su propósito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo hoy. Miramos nosotros también que el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, se cumpliría por medio de la circuncisión. Esto es otra cosa que Dios hizo por medio del pueblo, ¿verdad? Hablando en la circuncisión. 17, capítulo 7 al 14. ¿Al qué tanto tiempo debería de ser circuncidado los niños? Al octavo día, ¿verdad? Al octavo día. ¿Ok?
seguimos adelante. El cristiano claramente continúa siendo circuncidado, pero ahora somos circuncidados espiritualmente, hermanos. Ahora sí, espiritualmente. Esto quiere decir que representa una vida que está separada de la carne para la comunión con Dios. Si se fijan, la circuncisión al 8º día de los niños para tener este pacto, esto es una sombra de lo porvenir. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo porvenir. Romanos, ¿verdad? Ahí capítulo 2. Ahí está, hermanos. Esta es ahora la circuncisión que nosotros vivemos. Esta es la circuncisión, la separación de la carne y del espíritu, ¿verdad? Claramente ya no es la carne, ahora es el espíritu. El espíritu, y esto es algo muy importante en la cual nosotros tenemos que entender. Ya vimos la selección de Abraham, pero también viene seleccionando ahora a Isaac, ¿verdad? A Isaac. Y ahora vamos a ir entendiendo por qué claramente siempre se menciona en el Nuevo Testamento el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? No se menciona todos los demás. ¿Por qué? Porque a Abraham, a Isaac y a Jacob fue hecha la promesa. La promesa. Dios usó claramente de más personajes, más personas, pero claramente, directamente a Abraham, a Isaac y a Jacob les hizo la promesa. Y eso es lo que vamos a aprender por medio de este plan de redención, ¿verdad? Dios, hermanos, le designó específicamente a Isaac como heredero del pacto y no a Ismael. Algo muy importante que vamos a ver en cuanto a ello, ¿verdad? Génesis capítulo 17. Ahorita vamos a regresar un poquito en cuanto a ello. Génesis capítulo 17, versículo 19 al 21, ¿qué dice? Ok, vemos aquí claramente que Sara es la mamá de Isaac. ¿Quién era la mamá de Ismael? Agar, ¿verdad? Agar, ok, algo muy importante, hermanos. Aquí estamos conociendo cómo Dios promete, pero el hombre trata de ayudarle a Dios, ¿verdad? Sara, sabiendo que era estéril, sabiendo que no podía tener hijos, quiso ayudarle a Dios. Que erróneamente, ¿verdad? Pero ese es el pensamiento de nosotros los humanos. Hoy en día es lo mismo. Dios nos dice qué hacer y nosotros queremos ayudarle. Hacemos cosas que no debemos, ¿verdad? Esto de que Abraham tuvo un hijo, Ismael, esto no quiere decir que fue algo que Dios aprobó, sino que fue algo que sucedió a causa del hombre. ¿Qué hizo Sara? Bueno, le dio a su sirvienta, ¿verdad?, a Agar, para que le diera el hijo que según Dios había prometido. Pero, ¿qué acaso no se le había dicho a Sara que ella era la que iba a tener el hijo? ¿Verdad? Entonces, ok, aquí vemos, Abraham tuvo 2 hijos. Claramente le dijo, bueno, a Ismael también se le va a dar. O yo oí, le dice Dios a Abraham, yo oí tu oración. Él es tu hijo, está bien, lo bendeciré. Pero el 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, para que él entendiera, mira, esto no es como ustedes quieren. Esto es como yo digo, como yo mando, como yo estoy diciendo. El pacto es con Isaac, el que Sara te dará luz por ese tiempo del año.
Ahora vemos también allí mismo, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 21 de Génesis, capítulo 21, versículo 1 al 5, dice ahí esto: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había, ¿qué? ¿En el tiempo de quién, hermanos? De Dios. Sara podía haber tenido 300 años, y si Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, se iba a hacer cuando Dios quiere. Quiere, y esto nos está mostrando ello, ¿verdad? Y luego dice 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ya era de edad. Pero vemos aquí claramente que dice, cuando Dios dice, es cuando se va a hacer. Más adelante nos da otro ejemplo, ahí mismo el 21, versículo 9. Bueno, el 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Creció, ¿verdad? Y luego dice el 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, ¿qué ella no le había dado? ¿Y ahora qué dice? Sí, y ahora dice, ahora no. Ahora no, cuando ella misma era la que había hecho esto. Ella había ido en contra del plan de Dios, queriendo ayudar a Dios. Y ahora que está viendo esto con el hijo, ¿verdad? De Ismael, ahora dice, no, ya no quiero. Ya no quiero. Versículo 11 dice, este dicho pareció este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Le dolió, ¿verdad? Pues era su hijo. Era su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, aquí viene ahora sí la palabra de Dios nuevamente, ¿verdad? Dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y luego le dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y luego el 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y la dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham le dijo a Dios, no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Hermano, está hablando de un hijo. De un hijo. ¿Cuántos nosotros, padres que tenemos hijos, nos duelen nuestros hijos? Y Dios le está diciendo, sácalo. Sácalo de aquí. Pero no te preocupes, o sea, no lo voy a abandonar. Va a tener lo que yo te prometí a ti, se lo voy a dar al muchacho. Pero ahorita te estoy diciendo, sácalo. ¿Por qué? Otra vez, hermanos. Lo que Dios no pide, lo que Dios no manda, Dios no lo acepta, hermanos. Entendamos esto. Esto es parte de la enseñanza que nos da el esquema de redención. Nosotros como humanos podemos decir lo que queramos decir, queramos hacer, pero si no es dicho por Dios y no obedecemos a Dios, no es aceptado por Dios. Por Dios. Aquí claramente vemos a Isaac, ¿verdad? Isaac. También vemos, a veces se me hace que el reloj va muy rápido, a mí acá enfrente, a ustedes a lo mejor se les hace que va muy despacito, ¿verdad? Pero vemos que Dios le revela a Isaac y le dice que la promesa que hizo con su padre Abraham continuaría por medio de él. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5. ¿Alguien gusta leerlo, hermanos?
Ok, aquí vemos, ¿verdad? Ahora Jehová habla a Isaac. Algo muy importante que le dice a Isaac. Entra a esta tierra, le dice que yo te diré. Está hablando, ¿verdad? Está hablando Dios con Isaac. Yo te diré. Y luego le dice, habita como qué? Forastero en esta tierra y estaré con quién? Estaré contigo. Estaré contigo. Y luego dice, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Ok? Dios ya le está diciendo a Isaac qué va a hacer. Nuevamente, ¿comete error Isaac o no? Más adelante. Ya le está diciendo Dios, tú entra como forastero. Recuerden, a Isaac le dio miedo a causa de quién? De su esposa. ¿No pasó lo mismo que Abraham? ¿Qué dijo Isaac? Es mi hermana. Es mi hermana. Ahí mismo en el pasaje lo dice, ¿verdad? Entonces, Isaac claramente no confiaba en Dios. No confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque si confiaba en Dios, él hubiera hecho lo que Dios le estaba diciendo. Tú entra como forastero. No te preocupes. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por cuanto, y luego le repite por qué, ¿verdad? Le dice que multiplicará la descendencia, y luego el 5 le dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso ahora ve todo contigo. Aquí vemos claramente que ahora la promesa es a Isaac. Abraham, Isaac, viene la promesa. Dios claramente le dio 2 hijos y continúa su promesa por medio de Jacob. Allí en el capítulo 25, versículo 20 al 23, dice ahí, y otra cosa, la esposa de Isaac no tenía el mismo problema que Sara. ¿Recuerdan? Rebeca era estéril también, hermanos. Entonces, le está diciendo a Isaac, Rebeca era estéril, le está diciendo, en ti haré gran naciones. Imagínense, esto nomás para ver que nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Y Él cumple lo que dice. Él cumple lo que dice. Dice aquí, capítulo 25, versículo 20, dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová porque su mujer, que era ¿qué? Estéril. Era estéril. Dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Pasó esto o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Y ya estaban, desde la simiente, desde que estaban en Rebeca. Y luego dice, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Jacob, ¿verdad? Esaú sirviendo a Jacob. Entonces, aquí está el plan divino de Dios. Hasta ahorita, hermanos, ¿hemos visto que Dios nos ha ocultado algo? No, ¿verdad? No nos ha ocultado nada. La Escritura nos está diciendo qué es el plan de Dios. Claramente nos está diciendo. Entonces, aquí vemos este suceso de los hijos, ¿verdad? Y Jacob viene a ser parte de la promesa. El plan divino, hermanos, establecido por Dios, era por medio de Abraham, Isaac y Jacob. El apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a terminar el estudio con esta cita en Romanos. Romanos capítulo 9. Versículo 6 en adelante, dice así, Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. Aquí vemos al hombre queriéndole ayudar ¿a quién? A Dios. La palabra de Dios no falla. Dios hacía la promesa y el hombre es el que cometía los errores por querer ayudar a Dios. No que la palabra haya fallado.
Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá ¿a quién? Al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y que me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Todo, hermanos, es por Dios. No depende del hombre, hermanos. Hoy en día se nos ha establecido el medio en el cual nosotros podemos regresar a Él, y este es Jesucristo. No hay otro medio, ¿verdad? Nos hablan Hechos. No hay otro medio, Hechos 4, de salvación, sino Cristo. Cristo mismo, decíamos en la mañana, nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy tenemos la manera que nosotros podemos ser salvos. Y el hombre ha alterado esta manera queriendo ayudar a Dios. Mas sin embargo están en un error, hermanos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y la cosa que digo esto es por lo que dice el pasaje, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo depende de Dios. Y si nosotros queremos venir a Él y ser salvos, tenemos que obedecer a su voz. No hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que tal vez nosotros nos va a funcionar, sino hay que leer la Biblia. La misma palabra de Dios nos va a guiar a nosotros en qué es lo que debemos de hacer para venir a ser y formar parte de la familia de Dios, para ser descendencia de Abraham, para que podamos nombrar a nuestro Dios Abba Padre. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos, después seguiremos.